tardes con todos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. No, voy a compartir pantalla. Que voy a compartir la pantalla entonces. A ver. Por favor, me confirman que sí se esté viendo la pantalla. Con pizarra. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Hoy tenemos algo parecido a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito. Vamos a hablar de sistemas electromecánicos. Y la verdad que la agenda de hoy es apretada y ni se diga la del día. Todo este curso es apretado. Sistemas electromecánicos. Sí, ¿qué son los sistemas electromecánicos? Sistemas que, como su nombre lo dice, combinan los sistemas eléctricos con los sistemas mecánicos de rotación. Básicamente estamos hablando de los motores. Por eso es que aquí él menciona la palabra servomecanismos y específicamente vamos a modelar el famoso servomotor o servomecanismo de corriente continua, también conocido como motor DC. ¿Ustedes ya tomaron los cursos de maquinaria eléctrica? ¿Cómo se llama el curso que tienen que tomar en...? Creo que ahí se difiere automatización con electricidad, ¿verdad? Sí, hay máquina eléctrica 1, máquina eléctrica 2 en el caso de potencia. Potencia B, eléctrica 1 y eléctrica 2. Y en cambio, auto creo que solo ven una ahora, ¿no? Sí, solo una. Maquinarias y transformadores. Ajá, máquinas y Máquinas y transformadores. transformadores. Correcto, correcto. Antes veían las dos, pero bueno. Bueno, si han tomado ustedes, y en su nivel ya lo tomaron, ¿algunos de ustedes o no? El curso de... Actualmente, recién la estoy tomando. En Ya mi la caso tomé. no. Correcto. Entonces, bueno, cuando queremos hablar un poquito más de la esencia magnética del motor, su componente y su interior, pues eso lo tratamos en los cursos de maquinarias, ¿no? Y que los estudiantes de las dos especialidades que están presentes tienen su espacio, ¿verdad? Y ahí es donde se va a hablar o se debería hablar más en detalle de lo que les estoy mostrando yo en esta diapositiva, ¿verdad? Que son las partes constitutivas de un motor. Tenemos la parte fija y la parte móvil de los motores, ¿verdad? En la parte fija hablamos del estator, del inductor, la carcasa en sí, que es la parte fija, completamente fija del motor, los polos principales y el devanado del inductor. Y en cambio acá abajo hablamos de la parte rotativa, donde está el colector, están las delgas, que son estas plaquitas de cobre que se utilizan para inducir el voltaje o el movimiento, el devanado del inducido y el núcleo del inducido. Como les digo, esta no es una clase de maquinaria, así como no es una clase de electricidad y tampoco es una clase, luego vamos a ver termodinámica, también vamos a ver hidrostática, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que tratamos aquí es de recoger, muchos dicen que hay una materia integradora, pero esta es la premateria integradora, ¿verdad? Tratamos de recoger ecuaciones de principios físicos que son conocidos para tratar de combinar hasta cierto punto ciertos sistemas, ¿no? Esencia del sistema, yo con un motor, con una generación de corriente alterna, genero un campo magnético, ¿verdad? Sobre la parte del estator, de la parte fija de la carcasa. Ese campo magnético induce, ¿verdad? Por las leyes del magnetismo, un movimiento sobre el rotor, ¿verdad? Que básicamente está colocado una serie de placas y de un devanado magnético, que por eso se lo llama el inducido, porque sobre él se induce ese torque, ¿verdad? Y pues claro, como lo tengo yo con un eje de rotación libre, en ese eje, en ese motor inducido, comienza a existir la rotación. La gran ventaja de la configuración motor de corriente continua es que en teoría nosotros podemos controlar la velocidad del motor propiamente por él. Sin embargo, en términos de eficiencia, todos ustedes conocen que los motores de inducción, jaula de ardilla, los famosos motores AC son un poquito más eficientes y son los que más se utilizan en la industria. Sin embargo, modelando un motor de corriente continua podemos tener una idea mucho más genérica del funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Entonces, no olvidarse que el estator es la parte fija del motor, donde está la carcasa, donde está el circuito de alimentación, el circuito eléctrico de potencia, y el rotor, en cambio, es la parte móvil, ¿verdad? Donde está toda la parte inducida del motor, la que genera el movimiento. Entonces, yo les decía, ¿verdad?, que a nosotros al final de los finales nos interesa la perspectiva del modelamiento, y este diagrama que ustedes están viendo aquí del motor DC es el que básicamente nos va a interesar a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a decir, y bueno, aquí hay diferentes formas de dibujarlo. Yo lo voy a dibujar un tanto diferente a la diapositiva, pero que se va a parecer más a las siguientes diapositivas.
Eléctricamente hablando, nosotros tenemos dos circuitos. Primero, tengo el denominado circuito de armadura, ¿verdad? Que en su representación, vamos a suponer, tiene una resistencia de armadura y una inductancia de armadura. Esta armadura es la, como lo está mostrando el dibujo, ¿verdad? Se pudiese pensar que es la parte eléctrica rotatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ustedes ven, estos elementos que ustedes tienen aquí en la parte superior se los conoce como las escobillas del motor, ¿verdad? Que en teoría, y por eso se llama DC, al girar generan un voltaje que se conoce con el nombre de la fuerza contraelectromotriz. BB es la fuerza contraelectromotriz, que es directamente proporcional al eje o a la velocidad de rotación. Entonces, si en el sistema mecánico de rotación, mi dirección de rotación es θm, se puede decir que habrá un torque de motor inducido sobre la carga, y nosotros sabemos que esta carga seguramente tendrá su inductancia, su inercia, seguramente tendrá su coeficiente de amortiguación. A través del circuito de armadura, que vendría a ser la parte del rotor, circula lo que nosotros conocemos como la corriente de armadura, y además nosotros vamos a suponer que con unas siglas EA tenemos un voltaje que se aplica sobre la armadura. Al mismo tiempo, en la parte fija del motor, está lo que se conoce como el circuito de campo, ¿sí? Que como lo está mostrando la diapositiva, también genera un BF y tiene una resistencia de campo, F de field, y una inductancia de campo. En el circuito de campo corre o circula la corriente de campo. Y básicamente, jóvenes, ese es el modelo circuital de lo que vimos acá, de lo que es el circuito estatórico y el circuito rotórico. La parte fija vendría a ser el campo, y la parte móvil vendría a ser la armadura, aunque realmente tengan cuidado allí porque uno piensa, oiga, ¿cómo? Pues si el circuito rotatorio estuviera moviéndose, se me van a enredar los cables, lo que yo sé. Justamente para eso está la escobilla y por eso se llama motor DC. En realidad el circuito de armadura es un circuito fijo, eléctricamente la resistencia que ustedes vieron aquí no está girando, ni la inductancia está girando, lo que está girando es este rotor, ¿verdad? Y a lo que él gira, esto es como la ruleta cuando tiran, como en el jueguito de lo de las escobillas, es como el jueguito ese de la ruleta, ¿no? Que usted sabe dónde ganará, que arriba hay dos cosas que están fijas y a lo que va pasando la ruleta los va rozando, ¿verdad? Bueno, estos terminales eléctricos a lo que va pasando van rectificando la corriente alterna y van generando una corriente continua que es la fuerza contraelectromotriz. Y la cantidad de voltaje que va generando depende de la velocidad. O sea, si él gira más, genera más voltaje en las escobillas. Si él gira menos, genera menos voltaje en las escobillas. Verán que nuestra explicación es netamente circuital y no magnética. ¿Sí? Algunas asunciones de este sistema tal como está planteado, vamos a suponer que es un motor ideal sin pérdidas, lo cual quiere decir que toda la potencia eléctrica que transferimos se traduce en potencia mecánica. Como ya les dije, el voltaje, a ver, bueno, esa primera asunción se puede representar en una pequeña primera ecuación. ¿Cuál es la potencia eléctrica, muchachos? ¿Cuál es la potencia eléctrica? Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la transferencia, a ver si me explico, la transferencia entre electricidad y mecánica ocurre aquí, ¿verdad? Entonces, lo que él está diciendo es que BB por IA, ¿sí? Y por favor, ver que ambas son, vamos a asumir las variables, o sea, el voltaje de la fuerza contraelectromotriz por la corriente de la armadura, que sería la potencia en ese lugar resaltado, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica. La potencia mecánica, pueden sacarla por las analogías, pero vendría a ser el torque del motor, que sería como la fuerza, por la velocidad, ¿verdad? Que es la velocidad angular del motor. Aquí escribí mal, tengo que corregir mi diapositiva. Omega m de t, ¿no? ¿Sí me explico, no? Esto es potencia eléctrica. Y esto es potencia mecánica. Esta ecuación lo único que me dice es que no hay pérdidas, muchachos, no hay pérdidas. La otra ecuación que él me dice es que el voltaje de la fuerza contraelectromotriz
ese dB de T, es proporcional, aquí vamos a poner proporcional una constante, al flujo magnético, vamos a llamarlo phi de T, por la velocidad angular, omega m de T. ¿De acuerdo? Es decir, como yo les dije, ¿no? Esa cantidad de voltaje llamada fuerza contraelectromotriz depende del campo magnético que genera el circuito de campo y depende de la velocidad de rotación del motor. Tercero, lo que habíamos dicho que es también es que el flujo magnético, realmente el flujo magnético, aquí es la parte que no se ve, la parte intangible, ¿verdad? Es que este flujo magnético viene por el circuito de campo, viene por la inducción de voltaje, ¿verdad? Si no hay ese flujo magnético, no hay el movimiento del rotor. El flujo magnético es directamente proporcional a la corriente de campo IF de T. O sea, depende de cuánta corriente yo inyecte aquí, cuánto flujo yo inyecto para acá. Por tanto, dice él, el torque del motor depende del flujo y de la corriente de armadura. O sea, despejando la primera en la segunda ecuación, el torque del motor despejando de la primera, ¿no? Fíjense ustedes que vamos a decir que el torque del motor por omega del motor de T es igual al VB, que es K1 por phi de T y por omega M de T y por IA de T, ¿verdad, muchachos? Aquí podemos cancelar omega M con omega M y de ahí decimos que el torque del motor, el torque inducido en el motor, el torque mecánico resultante es igual a la constante K1 por el flujo magnético y por la corriente de armadura. ¿Están de acuerdo con esta asunción? Y a su vez, la ecuación más general es que el torque mecánico generado es K1 por KF por la corriente de campo y por la corriente de armadura. Esta es la ecuación más importante, muchachos, que tenemos que rescatar de esta parte. ¿Qué me pueden decir de esa ecuación? Esa es la ecuación que es la conversión, la que hace electromecánico el sistema. ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo quiere explicar en sus palabras? Esta es la ecuación que hace que el sistema sea electromecánico. ¿Por qué? Porque relaciona una variable mecánica que es el torque con variables eléctricas que sería la corriente y la corriente en esa expresión. Las dos Relaciona corrientes, más ¿no? variables. Ajá, las Correcto, dos. las dos corrientes en los dos circuitos, ¿no? En el circuito de campo y en el circuito de armadura. Sí, esta es la ecuación clave de este modelamiento, muchachos. Esta es la ecuación clave, que el torque dependa de la corriente de campo y de la corriente de armadura. Y de, por supuesto, las constantes respectivas. Excelente. ¿Preguntas hasta allí? Por supuesto, tengo un problema, ¿no? Y el problema es que él depende de las dos corrientes. Por lo tanto, existen dos casos, ¿verdad? Dos casos para esta problemática. El denominado control por armadura. En el control por armadura, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener constante fasorialmente hablando, ¿no? Es decir, una corriente alterna que no cambia ni en frecuencia ni en amplitud, ¿no? Se mantiene constante la corriente de campo. Si la corriente de campo se mantiene constante, podemos decir que el torque del motor, lo que está aquí dicho, ¿no? Es igual a K1, que es una constante, ¿verdad? KF, que es una constante. Voy a ponerla con mayúscula, IF, porque ahora IF es ¿qué, muchachos? Constante. Constante por IA de T. Entonces, todo esto es una sola constante que la vamos a llamar KT. Entonces podemos decir que el torque del motor es KT por la corriente de armadura. Este ejemplo, el control por armadura, es el que vamos a desarrollar en todo detalle en esta clase, porque es el que más se utiliza.
Por simple idea, similar al teorema de superposición, el segundo caso también es obvio, es evidente, el control por campo, ¿verdad? ¿Qué creen que va a pasar? Por lógica, consecuencia. ¿A quién vamos a mantener constante? A la IA. Corriente de armadura. Corriente de Vamos a armadura. mantener constante a las corrientes de armadura. Muchachos, el Kahoot de hoy día, adivinen qué les voy a preguntar. Adivinen qué les voy a preguntar en el Kahoot de hoy día. Segurísimo les voy a preguntar en el control por armadura, ¿quién se mantiene constante? En el control por campo, ¿quién se mantiene constante? ¿Verdad? Una de esas va porque va, ¿no? ¿Sí o no? Así que pilas, pilas. En el control por campo, vamos a mantener constante la corriente de armadura. Viendo la fórmula de arriba, sería K1 por KF por IA, ¿verdad? Por IF de T, ¿cierto? Y estas tres constantes van a tener la constante que la voy a llamar KMF. O sea que aquí el torque del motor va a ser igual a KMF por IF de T. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, ya para entrar a modelar directamente, déjenme colocarles o complementar esto con las ecuaciones eléctricas, ¿sí? Las ecuaciones eléctricas del sistema son dos. Vamos a hacer la de campo primero, que es la más fácil. La de campo, muchachos, esta. ¿De acuerdo? La ecuación de campo es sencilla. Simplemente diría que BF de T, muchachos, es una ecuación eléctrica súper sencilla, ¿no? Esta, de este circuito. La del campo dice que BF de T es igual a ¿qué voltaje, muchachos? Voltaje de RF más el voltaje de... Más el voltaje del inductor, ¿verdad? O sea que sería la que está allí, ¿verdad? BF de T es igual a la RF por la IF de T más LF por DIF de T a de T, ¿cierto? Voltaje de la resistencia más voltaje del inductor. R por I más L por DI a de T. Es lo que está aquí en la diapositiva, muchachos, ¿no? Y en la armadura, muchachos, en la armadura, es la cociente de campo. Y la corriente de armadura, podemos decir que, si vemos el circuito de armadura, mejor lo vemos acá. El circuito de armadura el circuito de armadura es este de acá, ¿verdad? ¿Cómo sería la ecuación eléctrica del circuito de armadura? EA es igual EA, a resistencia voltaje, A por IA así es, más LA por la derivada de IA. correcto. Y más BB, ¿no? Y más la fuerza contra la electromotriz BB, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, nuestro voltaje de armadura EA de T es igual a RA por IA de T más LA por DIA de T a de T y más BB de T. O sea, la única diferencia es que este circuito eléctrico tiene esa fuerza contra la electromotriz ahí en contra, ¿no? Listo, muchachos, esos son los insumos que necesitamos para hacer los controles completos del sistema. ¿Ok? Entonces, presentémoslo a manera de ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ahí están ya escritas todas las ecuaciones que yo necesito. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿podría repetir lo de antes de control por campo? Por favor. Es el control por armadura, ¿verdad? En el control por armadura lo que hacemos es que mantenemos constante la corriente de campo, ¿sí? Arriba está la fórmula mágica, ¿no? Que es esta. Fórmula completa. El torque depende de la corriente de campo y de la corriente de armadura. Entonces lo que hacemos es una especie de análisis de superposición. Si quiero que la corriente de armadura mande, entonces mantengo constante el campo. Si quiero que el campo mande, entonces mantengo constante la armadura.
No puedo mover las dos porque si muevo las dos sería un control no lineal. ¿Sí me explico? Y tendríamos que linealizarlo. O sea, sí puedo, pero se me complicaría, ¿no? Tendría que linealizarlo como vimos el otro día en la otra clase. Pero en realidad en los sistemas eléctricos, los motores, no se hace eso, sino que se hace control de campo o control de armadura. Uno de los dos. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer ahora el motor DC controlado por armadura. ¿Sí? En el caso del control DC, del motor DC controlado por armadura, vamos a hacerlo ya a manera de representación completa, ¿no? Entonces, ¿cómo o cuáles son los elementos? Voy a hacer lo más explícito posible para evitar confusiones. Vamos a hacer el dibujito, muchachos. Vamos a suponer, como les había dicho allí, que la entrada al sistema es el voltaje EADT, perdón. Que tengo una resistencia de armadura, que tengo una inductancia de armadura, luego viene la parte de las escobillas del motor, y vamos a suponer, a pesar de que lo escribo así, ¿verdad? Ustedes ya me entienden. Vamos a escribir recto para que se entienda mejor. Que de ese motor viene una carga rotatoria, ¿verdad? Donde esa carga rotatoria tiene una inercia JM, J del motor, inercia del motor, y que tiene una amortiguación rotatoria, que vamos a suponer que es de... Supongamos que la fuerza del motor, ¿verdad? Está en esta dirección, θm, y esa fuerza mecánica es el famoso TMDT. Además, vamos a suponer que, como lo dice él allá, tenemos el campo fijo. ¿Qué quiere decir esto del campo fijo, muchachos? ¿Qué quiere decir eso del campo fijo? ¿Ah? Que la corriente de ese circuito es constante. Que esa corriente es constante. Lo que nosotros queremos encontrar, que es lo que vamos a hacer ahora, es cuánto es el θm del motor para el voltaje de entrada, ¿verdad? O sea, si queremos hacerlo como diagrama de bloques, quiero hallar esa función de transferencia que me transfiera la señal desde el voltaje EADS hasta el θmds. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí están planteadas las variables que me interesan. Ok, estamos claros la problemática, a ver, pero vamos viendo cómo va a funcionar esto antes de hacer cualquier ecuación. La fuerza eléctrica generará una corriente, ¿verdad? Como el campo está fijo en su generación AC, ¿verdad? Está induciendo voltaje sobre el rotor, más el valor del inducido, de la armadura, generará un flujo magnético. Ese flujo magnético hará que el motor se mueva y generará el voltaje de la fuerza contraelectromotriz BBDT. ¿Cierto? Con ese voltaje de la fuerza contraelectromotriz BBDT, que es el que va aquí, ¿no? Podemos plantear el circuito de armadura. Por supuesto, tendríamos que plantear que por aquí de una vez circula la corriente de armadura. Con la ecuación que vimos anteriormente vamos a tener la ecuación del torque, y con la ecuación del torque vamos a hacer el circuito mecánico de rotación como aprendimos en la clase pasada para encontrar el valor de θm. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, muchachos, dense unas cachetaditas, vamos, que esta es la parte que tienen que entender, porque esto para ustedes tiene que ser como agüita de todos los días. El deber de esta semana es todo de esto. ¿Sí? Por favor, ¿alguna pregunta previa? Para ir ganando tiempo, voy a trabajar de una vez con el circuito transformado, o sea que este inductor es SLA, ¿verdad? Esto será
EADS, esto será IADS, esto será BBDS, ¿no? También aquí será TMDS. ¿Cuál era la impedancia de la carga, de la inercia? S ¿Quién se acuerda? S cuadrado cuadrado por JM. JM. S cuadrado JM. ¿Y del amortiguador de rotación? SDM. DM por S. SD. ¿De acuerdo? A ver, muchachos. Entonces vamos ahora sí. Vamos a calentar los motores. Primero voy a plantear la ecuación eléctrica que está aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a plantear la ecuación eléctrica. Ya hace un ratito la escribí en forma diferencial, ahora ya la voy a escribir en forma laplaciana. ¿A qué es igual? A ver, díctenme. ¿A qué es igual EADS? Esa es la primera ecuación. ARA por IADS. Si podemos de una vez, como haciendo el análisis de malla, podemos decir así, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? I más B, BDS. ¿No debo explicar esto mucho? Sí. ¿Están de acuerdo con esa primera ecuación? Sí. 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 Es esta ecuación, ¿verdad? Sí, muchachos. Sí, profesor. Listo. Esa ecuación es buena, la necesitamos, ¿no? Ahora bien, recuerden ustedes que, es más, estas ecuaciones buenas las voy a ir enmarcando, porque hay unas que son preliminares, pero esta ecuación es buena. Recuerden ustedes que la velocidad angular, que sería la omega del motor, ¿a qué es igual la velocidad angular? ¿Es qué? La ¿Está bien esa derivada de ecuación? desplazamiento sobre el tiempo. Sí. Y en Laplace, quisiese decir que omega m de s es igual a s por teta m de s, ¿verdad? Sí, muchachos. Ahora bien, estoy queriendo poner mi... Ahora bien, muchachos, esta ecuación también la necesito porque me va a permitir relacionar el teta con el omega en cualquier momento, ¿cierto, muchachos? Ahora bien, ¿qué me dijo el ejercicio? ¿Qué me dice la teoría sobre la fuerza contraelectromotriz? Me dice que la BB de T, ¿verdad? Que es la fuerza contraelectromotriz. Él me dijo que de manera general era que K1 por el flujo y por omega M, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? K1 por el flujo que es constante y por la omega M de T. ¿Por qué el flujo es constante, muchachos? ¿Quién me dice por qué el flujo que aquí era phi de T, no? Porque la corriente del campo es constante. Correcto. Flujo constante. Vamos a anotarlo allí. Constante. Porque IF es constante, ¿no? Por lo tanto, esta es una constante que la voy a llamar, la multiplicación de esos dos es una constante que la voy a llamar KB. Traducido al mundo laplaciano, quiere decir entonces que BB de S es igual a la constante KB por omega M de S. ¿Están de acuerdo conmigo hasta allí? Profe, ¿podría repetir por qué es constante? Porque estamos haciendo control por armadura. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo es fijo y que ¿qué? Y que IF es constante. Y si ves las ecuaciones que planteamos anteriormente, las primeritas, aquí está la respuesta exacta a lo que tú me preguntaste. Aquí es igual el flujo. Es igual a una constante KF por IF. Si IF es constante, ¿qué pasa? Todo se vuelve una constante. El flujo también es constante, ¿sí? ¿Está claro el razonamiento? Sí, profesor, gracias. Listo. Van tres ecuaciones que ya las tenemos claritas, ¿no? Ahora bien, la siguiente ecuación sería la ecuación del torque motor para el control por armadura. ¿Qué dijimos? Aquí estaba la ecuación del torque motor, pero ya la habíamos hecho. Para control por armadura, esta es la ecuación general del torque del motor, esta, ¿no?
Pero cuando hacemos control por armadura, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Este K1 es constante, KF es constante, e IF también es constante, ¿verdad? Porque es control por armadura. Por lo tanto, TM de T es KT por IA de T. Esto ya lo habíamos escrito. ¿Sí, muchachos? O sea, el torque depende de IA en el control por armadura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribo eso acá? Quiero lo escribimos en dos partes para que quede clarito. TM de T es igual a KT por I de armadura de T. Entonces me queda que el torque motor de S es igual a la constante KT por la corriente de armadura de S. Ahí está la otra ecuación. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas hasta allí de estas ecuaciones? Solo me falta una ecuación por derivar. Solo me falta una ecuación por derivar, que es la ecuación mecánica. Que vendría a ser la ecuación que sale de esta parte, ¿verdad? Que es la que aprendimos a hacer la clase pasada. ¿Sí? Me voy a llevar el dibujito para el otro lado para para que ustedes la puedan ver sin riesgo. Ups, perdón. Sin riesgo a que no la entiendan. Solo me falta una ecuación más. Que es esta. La ecuación mecánica. La ecuación mecánica va a ser concentrada en esta parte, muchachos. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? Según la ley de nodos. Sumatoria de torques, ¿verdad? En este caso es ¿qué? TMDS. TMDS. ¿Es igual a qué, muchachos? A TMDS multiplicado TMDS por la suma de las impedancias, sí. S cuadrado JM más SD. Nada más, muchachos, ¿sí o no? Nada más, no tengo otra ecuación. No tengo otra ecuación. El resto es matemáticas. Hasta ahí el análisis, el resto es matemáticas. Y lo primero que voy a hacer es que la voy a convertir en diagrama de bloques. ¿Preguntas hasta allí? O sea, todo mi análisis se reduce a 5 ecuaciones, las 5 ecuaciones que están en rectángulo, ¿sí? La ecuación del circuito de armadura, la ecuación pues, que deriva la velocidad de la desplazamiento angular, la ecuación de la fuerza contra electromotriz, la ecuación del torque del motor y la ecuación del sistema mecánico de rotación. Y ahora, muchachos, aquí viene el arte. Sí, dime antes de decir. ¿Podría mostrar la penúltima ecuación, por favor? Sí. Y ahora aquí viene el arte, muchachos. El arte es que ustedes piensen en la información como un flujo para armar un diagrama de bloques del sistema. Sí, o sea, la variable tal se va a convertir en la que sigue, y en la que sigue, y en la que sigue. Y piensen en el flujo de la energía. El sistema, la entrada del sistema comienza por el voltaje EA. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta primera ecuación, muchachos. En esta. Y vamos a tratar de generar la corriente o a despejar la corriente IA de allí. Entonces, muchachos, de esa primera ecuación, estoy calculando que tenga el espacio adecuado. De esa primera ecuación, despéjenme por favor la corriente IA. ¿A qué es igual la corriente IA? La corriente IA IADS es igual a EADS menos BBDS sobre RA más SLA. Y miren el dibujito que voy a hacer, muchachos, y díganme si están de acuerdo. A ver, aquí viene el corazón de este curso, muchachos. Aquí está el corazón de este curso. ¿Se entiende, muchachos, o no?
que esta ecuación que está aquí es este diagrama de bloque que está aquí. ¿Qué me dice? Sí. 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 Ese diagrama de bloques, aquí como que se unen todos los conceptos que venimos hablando del día 1. Ese diagrama de bloques simboliza el hecho de que este voltaje se convierta en esta corriente, se transfiera a esa corriente. ¿Sí, muchachos? Claro, me quedó un nodo abierto, que es el BBDS, por eso yo les decía que este es como un jueguito, más adelante hay que cerrar el nodo. ¿Preguntas hasta allí? Esto para mí es clave para todos, que esta ecuación se traduce en este diagrama de bloques. Yo creo que eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué no despejó BB? ¿Por qué no despejó IA? Porque IA esto es como un juego, muchachos, piensen en el juego. Cuando yo destapo un naipe, ese naipe me va a ayudar a destapar el que sigue, que será el solitario. Si ustedes prestaron atención a las ecuaciones, para poder encontrar el torque del motor necesito la corriente de armadura. Y cuando tenga el torque del motor, voy a derivar la posición angular. Entonces esto es como que el uno va empujando al otro. Y la manera de verlo no es una adivinanza, es simplemente ver cómo fluye la energía del sistema. O El sea, voltaje se fluye en corriente, la corriente fluye en torque, y el torque fluye en posición angular y velocidad. Sí, me ibas a decir algo, por favor. sí, ingeniero, lo que está haciendo es ver cuál es la entrada y la salida de una parte para luego ver cuál es la entrada y la salida de la otra. Correcto. Y ahí es que vienen nuestros famosos problemas de control, porque empezamos a mezclar sistemas, lo que preguntaba el compañero hace un rato. Ese es el mismo chiste del péndulo con los amortiguadores, con los resortes, ¿verdad? Un sistema de un físico tiene algo en común con otro y le da alimentación. Entonces, voy a poner aquí un visto para decir que esta ecuación ya la representé, ¿ok? Ahora, tengo viva la corriente de armadura. La siguiente ecuación me facilita de representar, porque sería esta de aquí. Sería esta, muchachos. Que esa corriente de armadura se convierte en ¿qué? Esta, muchachos. ¿En qué El se torque. convierte la torque. corriente? En el torque. En el torque del motor. Simplemente vengo y la multiplico, ¿verdad? La corriente de armadura por la constante. ¿Cómo se llamaba la constante? KT me parece, ¿no? Sí. Y se convierte en el torque del motor. Y ya tengo, miren, ya tengo la segunda ecuación representada, ¿no? Ya tengo la segunda ecuación representada. ¿Sí, muchachos? La Es siguiente como si ecuación es... fuera una cadena, ¿verdad? Exacto, así quiero que lo piensen, como que fuera una cadena de información, pero es realmente una cadena de energía, ¿no? Si lo van viendo, es una cadena de energía que se va convirtiendo de un lado al otro. ¿Cuál creen que es la siguiente ecuación? A ver. La del torque. Esta. Sí, Esta, ¿verdad? Ajá. ¿El torque se va a convertir en qué? Desplazamiento angular. En teta. Ajá. Ajá, teta del motor es igual a 1 sobre S cuadrado JM más SDM, perdón que me salió feito porque me quedé sin espacio, por TMD. ¿Cierto? Está demasiado feito. Voy a volverlo a escribir. 1 sobre S al cuadrado JM más SDM por torque de motor. ¿Están de acuerdo? O sea que aquí tengo que abrir un bloque que diga así, ¿verdad? Le saqué factor común a esa S que tiene, ¿verdad? Y vamos a mover todo esto más acasito para que me dé espacio. Entonces esto que está aquí es teta MD. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí.
Ahora bien, me quedaron libres unas ecuaciones, pero son las que me van a servir para cerrar el lazo, porque fíjense, a ver, piensen, ¿qué vamos a hacer con las dos que quedaron sin listear? Ahí se puede sacar con teta, podemos sacar omega, o sea, podemos dejar en términos de omega S y omega S lo podemos dejar en términos de BB y lanzar esas dos ecuaciones. Correcto, correcto. O sea, si lo queremos ver así como un bloque, ¿verdad? Es más, lo puedo dibujar ya hasta como... ¿Por qué lo dibujo ya como realimentación? Porque recuerden que la salida del sistema era teta M, ya llegué a la salida, ¿me explico? No voy a seguir dibujando para la derecha si esa ya es la salida, ¿no? ¿Sí me explico, no? Entonces digo que este amigo multiplica por S, y aquí ya tengo omega M de S, ¿verdad? Y esto multiplica por KB, y ahí cierro el lazo, ¿verdad? Y ya tendría BB. ¿Están de acuerdo? Ya lo hicimos, muchachos. Ya lo hicimos. Ya sacaron su ecuación del motor de corriente continua con control por armadura. Bueno, puede ser que el ejercicio, la aplicación me pida dibujar el diagrama de bloques, pero realmente, ¿cuál era la pregunta? La pregunta no era el diagrama de bloques. ¿Cuál era la pregunta? Función de transferencia. Pero ya entendieron por qué vimos eso al principio antes de ver los modelos vimos eso, ¿verdad? ¿Qué aprendimos a hacer? Ahí se puede sacar. A reducir Correcto. bloques. Reduciendo bloques podemos sacar la función de transferencia. Y en realidad, pues esto está sencillo, ¿verdad? Porque no hay mayor cosa, no hay que mover puntos, que eran los feitos, ¿no? Esta es una Ingeniero. sola G, si se quiere, y esta es una sola H, si se quiere. Sí, diga. Al final estamos hablando que la salida sería el teta, Ajá. pero estamos relacionando el teta con el torque. Entonces puedo decir que la potencia eléctrica, o sea, la potencia del circuito sería la potencia que tendría el motor. Correcto. Es que por eso decíamos que no hay pérdidas, ¿no? Asumimos que no hay pérdidas. Toda la potencia eléctrica se tradujo en potencia mecánica. Entonces, muchachos, a ver si podemos hacerlo de simple vista. ¿Qué es igual teta MDS para EADS? Eso es un G sobre 1 más GH, ¿sí o no, muchachos? Donde esta es la super G y esta es la super H. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. 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 La super G sería KT sobre RA más SLA por S, SJM más DM. Esa es la super G, ¿verdad? En la cascada de los tres. Por 1 más, todo eso igualito, que sería S por KB y por KT sobre ese denominador que es RA más SLA por S, SJM más DM. Esta S se simplifica, ¿verdad? Y de hecho, dense cuenta de que, no lo quería decir al último, pero ¿qué tal si el ejercicio me hubiera dicho que la salida no era teta, sino omega M? Si me hubieran dicho que la salida sea omega M, o sea, la velocidad, un control de velocidad del motor. Fíjense ustedes que la única diferencia es que hubiéramos eliminado de entrada esta S, ¿no? Que es lo que se simplifica. Igual se simplifica, ¿sí me explico? Para que teta se convierta en omega hay que multiplicarla por S, con lo que haríamos es simplificar, lo mismo que ocurrió acá abajo. Entonces, nuestra teta M de S para EADS es igual a, en el denominador, S por RA más SLA por SJM más DM más KB por KT, y en el numerador solamente KT. ¿Cierto, muchachos? Que si vemos la diapositiva donde se hizo todo lo mismo que yo estoy diciendo, es esta expresión que está aquí. No sé si la ven, pero es esta expresión que está aquí. Esa es la que yo también saqué abajo, ¿sí la ven? A ver, aquí tengo un pequeño... Sí, sí. Lo que pasa es que da lo mismo, ¿no? Pero aquí, si no la simplifico, no puedo simplificarla y me queda igual por una S acá, ¿no? Entonces, este también es por S. Eso me faltó.
aquí me faltó que es más S por KB y por KT. Yo sé que la puse que la simplificaba, pero después verán ustedes que se hace una mega simplificación de denominadores. Entonces, si ya simplifiqué la S, ya no la podía hacer. No sé si me explico, ¿no? Y es por eso que queda esa S grande allí. Y por favor, en este ejemplo, muchas veces en algunos ejercicios me dan esas variantes. Por ejemplo, aquí lo que él me dice es, asuma que esta LA es pequeñita, ¿verdad? Entonces, si la LA es pequeñita, pues se puede simplificar a algo como lo que ustedes están viendo. Vamos a hacerlo porque es importante para lo que sigue. Si la impedancia, si la inductancia es mucho menor que RA, ¿verdad? Nos va a quedar que θ MDS, pero no aclarar que esta es la solución completa, ¿no, muchachos? Es la solución completa. Pero esta simplificación, θm por EADS es igual a, vamos a hacer la matemática, KT por SRA por SJM más DM más S KBKT. Vamos a poner a todas las S juntas. Esto es S al cuadrado RAJM más S que multiplica a RADM más KBKT sobre KT. ¿Cierto? Y si lo que queremos es dejar al término que está allí junto, lo que tenemos que hacer es dividir para para RAJM ambos términos. Divido para RAJM y divido para RAJM. ¿Sí? Si yo hago eso, esto es igual a, en el denominador, el numerador es KT sobre RAJM. En el numerador es S al cuadrado más S por 1 sobre RAJM, RADM más KBKT. ¿Cierto? Y con la última simplificación, que ya me toca llevármela para el otro lado, entonces podemos decir que θm de S sobre EADS es igual a KT sobre RAJM, y acá sacando factor común S, que multiplica a S más, podemos decir para sacar el factor común aquí que es 1 sobre JM, es decir, meter el RA allí, ¿verdad? Si meto el RA ahí se simplifica, porque me quedaría solo DM, y acá no se me simplifica, por lo tanto lo tengo que dejar ahí, KB, KT, RA. Déjenme ver qué pasa. Nadie me habló. Ya. Entonces, esa es mi ecuación, que esta es solo válida si el RA es despreciable. Ahí también está el diagrama de bloques del sistema. Ustedes van a ver que hay una pequeña diferencia y que luego le va a hacer sentido. Les voy a traer este ejemplo. Porque, como vamos a hablar más adelante, no tiene sentido físico que pongamos un bloque con, ya lo dije la otra vez, con letras S en el numerador, más S en el numerador que en el denominador. Siempre el número de polos debe ser mayor que el número de cero, pero eso lo vamos a hablar más adelante en detalle. Preguntas, muchachos. Preguntas. Preguntas hasta allí. Si estamos en un ejercicio similar, ¿cómo
O sea, siempre que, si este ejercicio tuviera valores, podemos hacer siempre esa aproximación de que si LA es mucho menor a RA, llegamos a esa respuesta, o ya con la respuesta inicial es suficiente. Aquí un ejemplo, el que vamos a hacer ya mismito, y por ejemplo yo ya le digo que ya no le pongo la LA, o sea, en ejercicios de papel hay que decirle, pues no, yo le tengo que decir, ¿sí me explico? Cuándo hacer o no esa asunción. Pero por lo general es justamente la hacemos también para facilitar la determinación de constantes, que es el siguiente tema, ¿no? Muchachos, yo no he hecho aquí el control por campo, pero en realidad el control por campo es más simple porque ya no considero a la fuerza contraelectromotriz y ya no tengo el ramal, o sea, es un solo lazo abierto, ya no hay la H, digamos así, solamente hay G y no H. Y de allí, pues el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Es más sencillo el control por campo. Por favor, eso es seguro, hay un ejercicio del deber que les pide control por campo. También en el libro guía, que es el libro de Dorf, está tanto el control por armadura que acabo de hacer como el control por campo si llegasen a tener la necesidad de algo que no entiendan. Pero les digo, la verdad es que es súper intuitivo. ¿Qué es esto de la determinación de constantes? Bueno, muchas veces estas constantes que estamos manejando aquí, por ejemplo, miren el diagrama de bloques, KB, KT, la misma RA, son difíciles de medir o de determinar, ¿verdad? Cuando uno tiene un motor real, ¿cierto? Muchas de ellas requerirán pruebas de laboratorio. Entonces, lo que les voy a enseñar aquí es un pequeño método para encontrar en forma experimental las constantes que necesitamos para trabajar con el motor. El método que se va a utilizar es el denominado, la denominada prueba, pregunta de cajuda, prueba del dinamómetro. ¿Para qué sirve un dinamómetro, muchachos? ¿Para qué sirve un dinamómetro? Creo que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Sí, y lo que hacemos con el dinamómetro mediante eso es medir, ¿verdad? Muchas veces. Por ejemplo, un tacómetro. ¿Qué es un tacómetro? Mide la velocidad. Es un medidor de velocidad del motor, ¿verdad? Nos va a permitir medir la velocidad de un motor. Y el dinamómetro adicionalmente nos va a permitir medir el torque, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una especie de prueba del motor, ¿verdad? Para poder establecer eh, esas constantes. Entonces, muchachos, volvamos al circuito de campo que planteamos originalmente. Me voy a quedar solo con el circuito de campo. Y de una vez ya en el mundo esto era EADS, SLA, BBDS, y esto es IADS, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, ya lo dijimos varias veces, que RA que EADS es igual a IADS por RA más SLA más BBDS, ¿verdad? Otra vez vamos a asumir que LA es muy pequeño comparado con la resistencia para eliminar este término, ¿no? Y lo que sí vamos a hacer de una vez es colocar las dos ecuaciones que también conocemos. La que dice que la fuerza contraelectromotriz es igual a KB por omega MDS y que el torque del motor es igual a KT por IADS. Entonces, en esta pequeña representación, que me la toca, me llevo esto para el otro lado, en esta pequeña representación matemática,
En esta pequeña representación matemática, muchachos, me toca decir que EA de S es igual a, en vez de IA vamos a decir que es torque del motor de S sobre KT por RA, y en vez de BB vamos a decir que es KB por omega de S. O sea, reemplazo estas dos ecuaciones, más bien sería la correcta, estos dos valores los reemplazamos en la ecuación de arriba, ¿verdad, muchachos? Reordenando la ecuación, me queda que RA sobre KT por TM de S más KB por omega M de S es igual a EA de S. Y sacando la antitransformada de Laplace, o sea, si me la llevo en el tiempo, no tengo problema porque no tengo derivadas aquí, ¿verdad, muchachos? No tengo ningún problema. Como no tengo derivadas, esta que está aquí es una ecuación lineal. ¿Sí, muchachos? Y esa ecuación lineal, esto lo han hecho ustedes un millón de veces en ingeniería, ¿verdad? Yo la puedo graficar en un plano donde yo tenga omega del motor versus el torque del motor. Y yo les digo, muchachos, que esa ecuación corresponde a diferentes líneas rectas para diferentes valores de EA. Por ejemplo, para un EA1 y para un EA2. Son lineales, ¿verdad? ¿Por qué lineales? Porque esto es una constante y esto es una constante. ¿Sí me explico? Claro, y vamos a asumir también a él constante, o sea, vamos a hacer una línea para cada uno de ellos. Ya, pues aquí depende de la matemática que usted le quiera dar, pero esto en matemáticas lo hicieron 1000 veces, muchachos. Torque del motor, entonces, es igual a KB por KT sobre RA omega M de T más, bueno, esto sería negativo, ¿no? Más EA de T por KT sobre RA. Muchachos, esto lo hicimos 1000 veces en matemáticas. ¿Se acuerdan que hacíamos una tablita que decimos omega M versus TM? Si omega M es 0, ¿a qué es igual TM, muchachos? ¿Se acuerdan de matemáticas? Si omega M es 0, desaparece este término, ¿verdad? Entonces el torque del motor es KT por RA. KT sobre RA, ¿verdad? Sí, muchachos. Por EA. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si en cambio yo digo ahora que TM es 0? ¿A qué es igual omega M, muchachos? Si TM es 0. Bueno, se despeja esa cuestión y sería igual KT con KT, RA con RA se van. Si EA es igual a 0, perdón, si TM es igual a 0, simplemente es KB, ¿no? Omega es igual a EA sobre KB. Sí, porque lo que yo haría es eliminar esta ecuación, elimino él con él, y omega M es EA sobre KB. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son los puntos, ¿verdad? Sí me explico, muchachos, ¿no? Este es el punto cuando TM es 0, que sería igual a KT sobre RA por EA. EA2 en este caso, ¿no? Y este sería el punto cuando omega M, a ver, es al revés, ¿no? Este es el punto cuando omega M es 0. Cuando omega M es 0, ese es el valor del torque del motor, ¿verdad? Y en cambio, cuando torque del motor es 0, esto es EA
sobre KB. Ahora, muchachos, ese valor que está allí, miren ustedes, ¿qué significa que el torque sea 0? Que el torque del motor sea 0. O sea, este punto, ¿no? Torque de motor 0. ¿Que el motor está apagado? No, Está trabado. pero no, pues no está trabado porque la velocidad es máxima. ¿Sí te das cuenta? Mira el día del plano. El torque es 0, pero ¿qué le pasa a la velocidad? Si lo ven en este punto, ¿qué le pasa a la velocidad angular? Es máximo. Es máxima, pero el torque es 0. Muchachos, esa es la condición que nosotros decimos sin carga. Es decir, el torque es 0 porque no tiene carga que vencer. No tiene nadie que se le oponga. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la condición que decimos nosotros sin carga. ¿Qué pasa cuando tenemos un motor al vacío? Que gira, que gira. El motor gira a su máxima velocidad, ¿cierto? Y no hay torque porque no hay carga que se absorba ese torque, dicho de otra forma. Entonces, esa es la condición de carga. En cambio, en el otro caso, es lo contrario, ¿verdad? Es lo que ustedes decían, que está como que trabado. Él está dando el máximo de fuerza, ¿verdad? Él está dando lo más que puede, pero no logra ¿qué? Girar. Mover. No logra girarlo, ¿verdad? Ese es el par máximo o trabado, como ustedes lo decían. Entonces, muchachos, me llevo este dibujito por aquí. Me llevo este dibujito por aquí. De estos dibujitos se llega a la conclusión de estas dos ecuaciones que están allí. La división de las constantes KT sobre RA es igual al torque par máximo dividido para EA. Es decir, es un despeje. Estoy diciendo que aquí está el torque del par máximo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y en cambio, la otra constante, que es KB, es igual a EA sobre la velocidad del motor sin carga. O sea, aquí está la omega sin carga. Muchachos, con estas curvas que pueden ser sacadas experimentalmente con la prueba del dinamómetro, podemos encontrar experimentalmente las constantes del motor. Preguntas, muchachos. Esta parte para mí es importante porque yo la puedo repetir como cacharraco loco, pero necesito que la entienda. A ver, quiero que alguien me explique por qué esta es por qué esta que voy a resaltar es la llamada condición sin carga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay oposición al giro del motor, no hay una carga. No hay torque que vencer. Estamos al aire libre. Es un motor encendido. Es cuando ustedes encienden el motor y gira a su máxima velocidad. No tiene torque que vencer. No hay carga. La velocidad es máxima. Es la máxima velocidad posible. La corriente es la mínima. Correcto. ¿Y qué pasa si le ponemos, claro, porque el torque va directo con la corriente, ya lo vimos, ¿no? El torque va directamente relacionado con la corriente, ¿cierto? ¿Qué pasa si le comenzamos a poner una carga y le comienza a costar más al motor mover? La velocidad va a comenzar ¿a qué? La velocidad va a comenzar a bajar, ¿verdad? Y el torque que él tiene que entregar, la potencia eléctrica que comienza a entregar es mayor también, ¿verdad? ¿Hasta qué circunstancia que ocurre acá arriba? En esa circunstancia, él está dando lo máximo que él puede. No todos los motores pueden mover todas las cargas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el motor esté dando su torque máximo, ya él no se va a mover. La corriente va a subir alto y ahí es cuando se queman los motores, ¿cierto? Cuando yo estoy dando lo máximo de torque, lo máximo de corriente y no hay movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hacemos con la prueba del dinamómetro es encontrar esos dos puntos y a partir de esos dos puntos, encontrar las constantes. ¿Qué les parece, muchachos? Comentarios. Comentarios. ¿Cómo sería experimentalmente la prueba del dinamómetro? ¿Cómo cogería el motor? Bueno, necesitas un banco de prueba, ¿verdad?
para tener el motor con su respectivo tacómetro y su medidor su dinamómetro en sí, que es el que te va a medir la fuerza, ¿verdad? La distancia debe ser una distancia conocida, ¿verdad? De tal manera que se puede inferir el torque. Y justo la prueba del dinamómetro es comenzar a poner cargas, ¿verdad? A poner la máxima carga y a dejarlo libre, ¿verdad? Y medir la velocidad en ambos casos y el torque en ambos casos. ¿Me explico? De manera poco convencional podría, o sea, tratar de trabar el eje con un palo o algo para Exacto, tratar de... correcto. Sí. Con el riesgo que se te puede quemar el motor, ¿no? Así he visto que hacen cuando rebobinan. Ajá. Claro, es que tienes que, cuando entregas esa vaina, tienes que hacer pruebas de esfuerzo, ¿no? Muchachos, este es el ejemplo que tenemos que hacer, pero que estoy clarísimo que por el tiempo no lo voy a poder terminar. Quisiera en esta clase dejarlo planteado. N1 es 100, N2 es 1000, mi JL es 700 kilogramos sobre metros cuadrados y mi amortiguación es 800 newton metro segundo radian. Es un control por campo, por armadura, perdón. Tiene un campo fijo. Y vamos a suponer que esta es la dirección del motor y opuesto es la dirección θL, que quiere decir de la carga, ¿no? θm, θL. Aquí está la EA, aquí está la IA. Y ahí está la BB. Además de eso nos dan como dato la curva del motor, ¿no? Ups. Y nos dicen que esto es torque de motor para omega de motor y que los puntos de medición son 50 y 500. Para un EA, acuérdense que esto es para un EA de 100 voltios, ¿no? El omega M está dado en radianes sobre segundo y el torque del motor en newton metro. ¿Qué es lo que me pide? Que está ahí resuelto, hallar el θLDS para el EADS. ¿Cuáles son las diferencias? Que esto lo vamos a hacer numéricamente y las constantes las vamos a sacar de la curva. ¿Cuáles son las otras diferencias? Que tengo los engranes, ¿verdad? Tengo los engranes, ¿verdad? Pero yo puedo convertirlo al mismo problema original. ¿Cómo lo convierto al mismo problema original? Reflejándolo. Reflejando Reflejándolo. De hecho, en el la secundario diapositiva, si primario. se dieron cuenta, correcto. En la diapositiva, si se dieron cuenta, les resumí eso, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Muchachos, si esta fuera una clase relajada, bonita, yo haría ahorita, me encantaría hacer un taller y dividirnos en grupos, que cada uno lo haga y me lo entregue, etcétera, etcétera. Pero esta clase no es una clase relajada, ya se dieron cuenta, ¿no? Esta clase es una clase donde tenemos tanto material que no lo voy a poder hacer así. Sin embargo, lo que quiero, como eso tiene respuesta, ¿verdad? Lo que les quiero proponer, muchachos, es que, y además esto es lo del deber de esta semana, es que ustedes lo hagan e intenten llegar a la respuesta que está allí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que yo les voy a subir un videito de 10 minutos luego, resolviéndolo yo también, ¿les parece? Pero para que esto sirva, primero necesito que ustedes intenten hacerlo. Tienen todas las herramientas y ya creo que me van entendiendo, ¿no? Que aquí el chiste, la dinámica aquí es que comenzamos a mezclar los sistemas, ¿no? Comenzamos a mezclar las cosas las unas con las otras. ¿Sí estamos claros, por favor?